Estamos con Orlando Adamo, ante todo un gran amigo de toda la vida. Así es. Orlando, psicólogo, especialista en comunicación política, profesor universitario, esto no sé si decírtelo, porque me da un no sé qué, hincha de Racing. Así es. Bueno, pero ahora hablamos después. Sí. Bueno, Orlando, gracias por recibirme. Y bueno, desde hace tiempo quería conversar con vos, porque hemos transitado algunos objetivos comunes en la vida y cada uno puso el énfasis en algo. Después pusimos el énfasis en temas donde podemos intercambiar figuritas de eso. No sé si podemos intercambiar figuritas de las que vamos a hablar después, pero de estas... Sí, eso seguro. Bueno, mira, Orlando, a mí me gustaría que empecemos por la psicología. ¿Cómo llegaste a la psicología? ¿Qué es la psicología para vos? ¿Qué te representa en la vida? ¿Hubo vocación? ¿La descubriste después? ¿La padeciste? ¿Renegaste? Viste que hay de todo. Sí. Bueno, vos y la psicología. En realidad, yo llegué a la psicología porque cuando me inscribí en la universidad, en la UBA, en ese momento no estaba seguro si estudiar psicología o sociología. En realidad mi perfil es, y aún al día de hoy sigue siendo más sociológico que psicológico, hasta que muchos años después descubrí algo en la psicología donde uní todo, pero eso viene más adelante. Y bueno, en aquel momento comenzó el gobierno militar y se cerró la facultad, y cuando la reabrieron, a mí me dijeron, usted está solo en psicología. O sea, la otra la tacharon. Entonces, como yo en realidad estaba interesado por las dos, eligieron por mí. Y así empecé a estudiar psicología. Perdón, una pequeña acotación. ¿Y supiste por qué? ¿Hubo algo? Sí. ¿Qué te dijeron? Porque psicología abrió más rápido, porque sociología y otra carrera más, creo que no me acuerdo cuál era, le aplicaron más restricciones porque entre comillas la consideraban más peligrosa. En cambio psicología siempre tuvo más nivel de profesionalización. En Argentina la primera graduación de psicólogos es de la década del 60, del principio de la década del 60. En eso somos uno de los países más avanzados de habla castellana, por ejemplo mucho antes que España, le sacamos como 15 años a los españoles fácil. ¿Estamos hablando de qué año Cuando esto pasó? Esto fue en 1976. 1976. O sea, en 1976, cuando viene la dictadura, digamos, ahí es cuando me cambian de carrera. Yo hago el primer año lo hago común, cierran la facultad, cuando la reabren vuelvo a presentarme, había que ir con tu libreta universitaria, y yo llego y pregunto y me dicen, no, usted está. Y era como que o abría esa puerta, o tomaba por esa puerta, o me quedaba sin nada. Igualmente no fue una sensación así de vacío, de que, bueno, uy, qué desgracia tener que hacer psicología. Siempre creo que mi perfil fue mucho más macro, y de hecho lo que he terminado haciendo a lo largo de la vida ha sido más macro, pero no reniego de lo que la psicología me aportó en mí. ¿Qué quiere decir más macro para vos? Incorporar más variables contextuales y sociales, históricas. A mí siempre me gustó mucho la historia, pero si en un punto, si te tengo que decir, yo siempre he sido una persona muy curiosa. Si me tengo que definir, siempre he sido muy curioso. Y por lo tanto, cuando abordo un tema, me gusta empezar a agotar todas las perspectivas. Nunca fui psicologicista. Siempre lo que no me gustó de la psicología es esa última palabra que muchas veces, no la psicología, muchos psicólogos se guardaban, como que en el fondo veían lo que decía el sociólogo, el antropólogo, pero el psicólogo, sobre todo los de la línea lacaniana en particular, siempre miraban con un cierto aire de superioridad a ese fenómeno que se estaba abordando, y era como decir, pero en el fondo sí, vos no entendés el inconsciente, no entendés nada, el deseo, y a mí esas reducciones siempre me pusieron de mal humor, no importa de quién las hiciera, en cualquier ámbito. Entonces, mi lectura siempre fue más macro. Digo, bueno, no, pero pará, hay que ver las cosas en un contexto, qué sé yo. De repente te preguntan ahora por determinado estilo de liderazgo político que puede aparecer, y no es una cosa que te aparece de la nada, hay una serie de elementos. Pero, no obstante, la mirada psicológica creo que me dio algo que yo en su momento no valoré, pero muchos años después sí, cuando descubro un área específica, una mirada sobre los fenómenos políticos que a mí me interesa.
Bien. Volviendo a ese momento de 1976, 18 años más o menos, por ahí andamos. Sí, 19. 19, bueno. Orlando a los 19. Vas a, bueno, por X, Y o Z, y fuiste a psicología. Juguemos con la metáfora simplista de, bueno, se abrió esa puerta. Bueno, vos tenías 2 puertas, se abrió esa, te mandaste. ¿Qué te parecía que te ibas a encontrar antes de ingresar? ¿Qué te encontraste, qué viste durante tu carrera y qué viste después? O después, poner a donde quieras, ahora, hace 10 años, donde a vos te parezca. Yo tenía una baja expectativa respecto de las materias del primer año, porque como yo tengo esa perspectiva más psicosocial, si le queremos dar un nombre técnico y profesional dentro de la psicología, académicamente hablando, a mí las materias del primer año fueron un parto, para mí me aburrían todas. Y en eso no me decepcionó en cuanto que yo esperaba decepcionarme, pero empezaron a aparecer. Tuve introducción a la sociología, por ejemplo, y esa me gustó, tuve introducción a la antropología, esa me gustó mucho, historia de la psicología, y ahí aprendí algo que yo creo que me ha marcado hasta ahora, la diferencia que puede hacer un profesor. Es decir, en materias que a mí por ahí me interesaban menos o que tenía muy baja expectativa, historia de la psicología, por ejemplo. Esto se me más, me voy a poner a ver desde el comienzo de la psicología. Pero tuve uno de esos 4 o 5 profesores que recuerdo de mi carrera universitaria, García Rubia, que te transformaba la historia de la psicología en otra cosa. Entonces ya eran los personajes de la historia, los psicólogos dialogando en según las épocas entre sí, cómo convivían y se peleaban, pero todo con una argumentación y un nivel que yo siempre pensé después, yo nunca voy a poder dar clase como él, porque sí, y muy rápidamente di clase. Y la verdad eso creo que a mí me hizo una diferencia y eso me ha acompañado a lo largo de la carrera. Después, eso fue si querés, lo primero que me encontré. Después me encontré con materias que me gustaron mucho. Después encontré las especializaciones. Yo primero me especialicé en psicología organizacional, que fue de lo que empecé a trabajar. Pero siempre tengo el recuerdo de aquellas personas que conocí en la carrera, y compañeros de la facultad también, ¿no? Pero sobre todo de los profesores que me hacían una diferencia. Y siempre me quedó la idea de que, y en ese sentido, a esta altura, que es el final de mi carrera como profesor, porque evidentemente se está por terminar, me siento muy contento de haber cumplido con eso por lo que recibo de los estudiantes. O sea, al día de hoy sigo recibiendo mucho afecto de los estudiantes, y aunque yo puedo ser casi el abuelo de los estudiantes a esta altura, primero era un hermano mayor, después el papá, ahora el abuelo, pero mi relación con los estudiantes sigue siendo muy buena y creo que les hago esa diferencia. Y después tuve decepciones, profesores que no me gustaron nada, temas que no me gustaron nada, y a veces el debate en las clases no era lo que yo hubiera esperado o creído que tenía que ser. Por suerte conocí gente en la facultad con la cual estudiábamos juntos casi todo el tiempo, que tenía esa posibilidad de debatir los temas desde otro lugar. Bien. No sé cómo vamos a hacer para hablar de todo lo que a mí me gustaría hablar con vos, pero vamos a intentarlo. Nada, me quedé, vos dijiste García de Honrubia. Luis Felipe García. Luis Felipe García Honrubia. Bueno, sí, me vivía a media cuadra de mi casa. Me acuerdo de 3 datos, me acuerdo muchas más, pero me vienen a la mente 3. Uno que yo no asistí, pero en un seminario, sí. El joven Freud. Sí. ¿No? Que vos creo que lo hiciste. Sí. Que era, bueno, las primeras. Totalmente. El seminario ese a mí me marcó mucho por varias razones. Primero porque lo dirigía él, que el hecho de tenerlo de profesor y encima tenerlo una vez más por semana, cosas que no sé si ahora se mantienen. Yo diría que todavía quedan estudiantes que son capaces de hacer eso, y lamentablemente hay un grupo muy grande que ficha y desaparece cuando ficha, si es que ficha. Pero sí, yo me acuerdo de ese seminario porque ahí se armó una discusión que no me voy a olvidar nunca, y mirá que esto debe haber pasado hace más de 40 años. Mejor no recordar cuántos años, ¿no? Yo creo que es un poco más, pero dejemos bueno, ponele. Sí, no llega al otro número, pero cerca. Y porque el problema es que
yo soy un gran admirador de Freud, aunque nunca fui ni freudiano ni psicoanalista, pero sí el personaje y el autor me parece un tipo absolutamente fuera de serie, es como un renacentista en el siglo XX, era Freud. Esa capacidad justamente de mezclar un montón de cosas, ¿no? Porque Freud escribía sobre muchos temas y sobre todo me gustaba que se cuestionaba, a diferencia de muchos de sus seguidores que tienen un perfil más religioso con respecto a la teoría. Si Freud lo dijo, está todo bien, o si Lacan lo dijo. Y en ese seminario surgió un tema que armó una gran discusión y que yo lo participé, porque yo fui el que hizo la pregunta maldita, que era que Freud había estudiado, había formulado la teoría de la sexualidad infantil a través de un caso, el caso Juanito, que era un caso que Real no trató, y primero era un solo caso, y además él tampoco lo había tratado. Y entonces le pregunto al profesor, me encantó la pregunta, le digo, pero yo hay una cosa que no entiendo, si nunca trató a un niño, y encima es un solo caso, ¿cómo se puede hacer una teoría sobre la sexualidad infantil? Y se armó una discusión de esas que yo disfrutaba mucho en esa época, con toda la pasión, que no es lo mismo que cuando desgraciadamente uno observa otras cosas en estos tiempos, ¿no? Una cosa es la agresión, otra cosa la pasión de las distintas posturas, y ese seminario para mí fue inolvidable desde ese punto de vista, porque se armó esa discusión, pero además por lo que fue en sí mismo. Muy bien, ¿no? Cuántas historias, en historias de la psicología, ¿no? ¿Sabes que la otra que me acordé que son dos en una? Pues yo te iba a decir, vos referiste, el modo de dar las clases era si desgrababan las clases era un texto que no había que sacar. No, hablaba como un escritor. Totalmente. Bueno, ¿y sabes que mi clase me quedó grabada? Estaba hablando del New Look y la profesora. Sí. Entonces decía. ¿Te le gustaba? Sí, muy interesante. Hay que tener el coraje suficiente para entrar en el tembladeral de las percepciones relativas. O sea, este es un poeta, ¿viste? Yo creo que pertenecía a la universidad, a la intelectualidad de la Universidad de Buenos Aires de los años 60, nosotros la agarramos ya al final, de los pocos que sobrevivían por distintas razones, o tuvieron que emigrar y distintas razones, con un grado de erudición que hacía que con toda autoridad podía decir yo soy un profesor universitario, porque no es que te citaba una cosa y se quedaba con el tema, sino que te daba una perspectiva de contexto fuera de serie. La verdad, mira, pasaron un montón de años y no lo olvido, un profesor extraordinario. Bien. Hablaste de un tema que yo diría, no nombraste con esa palabra, pero con una parecida. Cosa que en un momento pensé, en medio del pensamiento, tampoco. Las casualidades existen. Bueno, podemos hablar de eso, de si existen o no. Podemos hablar del pensamiento esotérico, pero después. Psicologismo. Y después también hablaste del tema de tu rol de profesor y los alumnos. Te voy a preguntar después. Pero como, digamos, nexo para hablar de especialista en comunicación política y la política, el mundo de la política, tiempos modernos, polarizaciones, grietas y demás, para salir de esto de la psicología. Nosotros vivimos grietas en la psicología. Sí. Todo es una grieta. En realidad, bueno, no es nuevo que haya grietas, siempre las hubo y en todos lados. ¿Vos cómo viviste las grietas de la psicología, que son bastante profundas, las vivimos como estudiantes, como profesores, siguen existiendo y van a seguir existiendo? A mí las grietas en el pensamiento me parece que son una oportunidad de crecimiento. O sea, es bueno, lo que no tiene que haber es un pensamiento único. Yo soy un absoluto opuesto a la idea del pensamiento único, porque el concepto de universidad para mí es la convivencia de personas que pensamos distinto y abordamos los fenómenos y después cada uno se va con lo suyo. Yo creo que si uno es un estudiante universitario, un profesor universitario, no tiene que tener problemas en enfrentarse a la diversidad del pensamiento. El problema es
la polarización, porque la polarización es un concepto donde el otro está excluido valorativamente. Es decir, yo puedo decir que a mí Freud me fascinó leerlo, creo que si no te digo leí las obras completas, en el sentido completo del total, debo haber leído fácil el 70%, y me fascinaba, y yo nunca ejercí psicoanálisis ni fui psicoanalista. O sea, como opción de crecimiento sí, no, pero tengo un problema que es también otra característica mía, ¿no? Así como me definiría como un profesor curioso, me genera una reacción, siempre soy un opositor al mainstream. O sea, cuando yo veo que hay como una tendencia global y todos van para el mismo lado, a mí se me activa algo adentro que me dice yo tengo que ir para otro lado. No me gusta esto de vamos todos para allá porque está todo bien y está todo para allá. Yo cuando veo esos movimientos, cuando esos movimientos involucran al pensamiento académico, me asusta mucho porque empiezan a recortarse los fenómenos, porque empieza a achicarse la visión de la realidad. En la política pasa lo mismo, cuando la gente se fanatiza, no termina pudiendo reconocer nada de los demás. Pero a mí en la universidad y en el pensamiento, o en el espacio académico, la diversidad me parece absolutamente un valor. Me aterra cuando aparece gente que dice que hay que filtrar, que no haya de estos o que no haya de los otros, porque la verdad que acá, en Argentina en particular, los filtros han existido siempre, ¿no? O sea, depende de qué lámpara esté encendida, hay filtro para un lado o hay filtro para el otro. Pero, por ejemplo, yo doy clase en la Facultad de Ciencias Sociales y la verdad es que mi materia es una materia que cursan estudiantes que sabían, me refiero a los últimos 15 años, que iban a encontrar una lectura de la comunicación política diferente a otras que daban vueltas, pero me parece excelente. ¿Cómo puede ser que una persona vaya a la universidad y no pueda escuchar dos versiones de un hecho y sacar sus propias conclusiones? Porque si en la universidad un estudiante no puede escuchar dos lecturas sobre un fenómeno y a sacar su propia conclusión y tomar una postura, y bueno, estamos mal. Vos sabés que estaba escuchando con atención y me vino así como tipo flash de memoria, ¿no? Hace mucho no me acordaba de eso, no sé si vos te acordarás, porque también tuvimos un momento que, viste que había que hacer el grupo de estudio de Freud. Sí, bueno, hicimos. Bueno, no sé si hicimos varios, pero yo me acuerdo... Yo uno estuve seguro. Era con una psicoanalista. Bueno, yo me acuerdo que a mí me interesó siempre el tema de la hipnosis, y yo quería que me enseñen la hipnosis. Bueno, no sé si era para hipnotizar chicas, no sé, pero a mí me parecía un fenómeno muy interesante. Entonces me acuerdo que en ese grupo yo le digo, porque viste que Freud abandonó la hipnosis porque en realidad era algo así como que en vez de dejar que fluya el inconsciente... Se dio cuenta que era mejor. Bueno. Y entonces yo le dije, bueno, pero más allá de eso, algo así, que el fenómeno que a mí me parecía interesante y que en realidad no me acuerdo exactamente cuál era mi argumento, pero había una pregunta y no es interesante la hipnosis. ¿Sabes lo que me respondió? Y ahí sí me abrió. Me dice, no, pero eso son cosas no sé, de cómo calificó, pero era como si dijera de la psicología berreta, para decirlo así, ¿no? Acá en psicoanálisis no estamos con eso, que la palabra era maridajes eclecticistas de mezclar todo con todo. Yo simplemente tenía una pregunta y me mandó, callate pibe, que acá estamos en la iglesia. Yo lo sentí así. Yo viví en la época que era profesor en psicología, después concursé en sociales y dejé de dar clases en psicología, pero di años en psicología. Yo me acuerdo de ir a las reuniones de profesores y la sensación era que tenían la estructura del obispo, el párroco, los sacerdotes, los monaguillos que venían a ser los estudiantes. Y la verdad a mí esas cosas siempre soy una persona muy antidogmática. Yo cuando veo, hay una cosa que tengo muy baja tolerancia es al dogmatismo. Creo que lo único que soy dogmático y no voy a profundizar es en mi simpatía futbolística. Sí, pero no de eso. Pero dejamos hablar. Pero más allá de eso, me genera como una reacción, te diría que la tengo hasta el día de hoy, es una reacción entre visceral y epidérmica cuando escucho a una persona que viene con no, porque esto es así, porque es así. Y yo siempre le he dicho a los estudiantes de todos mis cursos que
Por suerte los seres humanos somos lo suficientemente complejos como para que no haya ninguna teoría sola que pueda explicar nuestro comportamiento. Y qué bueno que es así, sino que aburrido sería el mundo si en realidad tuviéramos una teoría, la que fuera, me da igual, que explicara todo. Y yo soy un eclecticista absoluto, o sea, me gusta mucho más. Vos sabés que yo me considero un eclecticista, pero viste que eso es como que está mal visto. Vos sabés que yo una vez busqué en el diccionario filosófico de Ferrater Mora, eclecticismo. Entonces, lo que decía, que el eclecticismo es una doctrina filosófica que intenta tomar lo mejor de doctrinas diversas para llegar a algo unificador y superador. Y que hay que diferenciarlo de sincretismo, que eso es mezclar todo con todo, acríticamente. Exacto. Y mira, en términos de, porque yo esa época también la viví viste, ahí había como algo que pasa ahora en la política, o que también ocurre en la política, de la imposición de un deber ser. Entonces cuando yo no decía que era ecléctico, era como, parecía que eras mala persona y tonto, viste. Bueno, y a veces a mí me pasa, en la cátedra actual, que ¿viste? Yo tengo una cátedra que es el otro extremo, son todos los fundamentalistas del cientificismo y el experimentalismo. Pero ¿viste cuando? Sí. Sí. Es que en la facultad, bueno, ¿viste? Era la otra, el otro grupo. O uno de las otras. Había varias tribus, ¿no? Esa era. Exactamente. Y a mí a veces me pasa que me viene al caso citar algo freudiano y hasta lacaniano, porque a mí no importa. Bueno. Y tengo, viste, como la necesidad de decir, bueno, no es un pecado citar a Freud. Bueno, y vos sabés que a mí, ¿sabés que me viene a la mente cuando pasa eso? La frase del general: al enemigo ni justicia. Acá es, del enemigo ni lo nombramos, porque si lo nombras es como que te pasaste de bando. Me parece una locura. Vos sabés que en la cátedra de psicología cognitiva, te vas a acordar, hicimos un experimento que fue buenísimo, que les pusimos un texto de Lacan firmado exactamente, y a la inversa, y para ver si los estudiantes daban su acuerdo según quien firmaba el texto independientemente del contenido, y evidentemente pasó lo que la teoría decía, ¿no? O sea, si veían que era lacaniano, era bueno por ser lacaniano, y yo creo que era un texto de un cognitivista. Pero no, ya a mí esas cosas me ponen muy mal, ¿no? Y te diría que con el paso de los años me he vuelto más militante del antidogmatismo, del antifundamentalismo, esas cosas. No puedo creer que los seres humanos podamos tener discusiones fundamentalistas sobre todo sobre ciertos temas que son preocupantes. Te voy a invitar, viste esos tantos proyectos que uno nunca va a cumplir, entonces te puedo invitar porque es gratis. O sea que a mí me gustaría hacer algo así como un encuentro que se llame psicoanalistas al laboratorio y psicólogos cientificistas al diván. Porque viste que hay algunos cientificistas que vos decís, pero ¿qué te pasa? No voy a dar nombre, pero me vienen a la cabeza colegas con los que convivimos y profesores y profesoras, tengo una en la cabeza en particular, bueno, creo que ya sabes quién es, pero sí, es cierto. Yo te digo en ese sentido, por eso admiro tanto a Freud, porque Freud nunca se quiere. Imagínate que Freud hubiera sido como muchos de sus seguidores, hubiera escrito una sola teoría, porque total, en realidad hizo 3 teorías del inconsciente. Bueno, pues no se quedó con la primera y ya está, total, no voy a cuestionar nunca más nada. Inclusive te digo más, ya en la vida personal, y yo, viste que alguna vez te comenté que el padre de una amiga, que es, mejor dicho, un amigo mío muy importante en mi vida, es psicoanalista. Bueno, digo el padre de una amiga porque vos conociste a mi amiga, pero no su papá, ¿no? Y yo aprendí muchísimas cosas hablando con él. Y por ejemplo, ¿sabes? Algo que aprendí mucho del tema que a mí me interesa, y yo creo que no está para hablarlo hoy, lo vamos a hablar otro día: historias de padres. Uy, bueno, sí, ahí puedes hacer un... Mirá todo lo que podemos hablar. Y pensar. Mejor no hablemos de historias de padres. Bueno, Te voy a dar un solo dato para conectar nada más que con algo que vos señalaste antes de la política. De los últimos 4 presidentes de Argentina, 3
tienen historias conflictivas con sus padres. Bueno, Cristina, el presidente actual, y Mauricio Macri. De la verdad, de Alberto Fernández no tengo la menor idea, pero nunca escuché nada. Pero esas tres historias sí son públicas. Y mirá qué interesante, nunca se me había ocurrido pensar, por ejemplo, no sé, me vino Carlos Menem, que no sabe, una historia mala con el padre parece que no hubo. No, parece que era un tipo clan, viste. Claro, pero lo interesante es, entonces, historias buenas con el padre, no sabemos. Es un tema para explorar. A ver si yo apuesto a decir que Menem no tuvo problemas familiares, porque sí. nunca se, te digo de la familia de origen, ¿no? Después se generó otro, pero en otro nivel. Pero en cambio los casos que te acabo de decir son casos muy marcados de conflicto, o por ausencia, o por rivalidad, o por algún tipo de desconexión emocional, para ponerle un nombre elíptico, entre personas que llegaron a la máxima autoridad y sin embargo con dificultades en la relación con los padres. Sí, después, si nos da un poquito de tiempo, vamos a hablar del vínculo entre la psicología y la política. Bueno, vamos adelante en el tiempo. En algún momento de tu vida, de tu carrera profesional, aparece la psicología política. Sí. Contame cómo llegaste a eso y en este marco. ¿Viste? Yo no sé si conoces, hay un libro que yo no lo leí, así que me lo imaginé, todo lo que te voy a decir me lo imaginé, algo así, ¿no? Es un libro de un biólogo que se llama Jacques Monod, y el libro se llama El azar y la necesidad, y creo que trata de que en la evolución hay necesidad, los genes transmiten información, pero hay azar, porque hay mutaciones. Entonces a mí me pareció una metáfora interesante, si en la vida no pasa lo mismo, que hay necesidad, determinismo de estructura, cosas que uno quiere, pero ¿viste? También está lo de ser una hoja en el viento y que la vida un poco... ¿Cómo llegas a la psicología política? ¿Cuánto hubo de necesidad o determinación y cuánto de azar en ese encuentro? Yo creo que es la pregunta clave, porque es uno de los momentos de la vida donde se cruzaron las cosas de manera más inesperada. Yo estaba en un congreso de psicología de las organizaciones en Madrid. Yo pertenezco a una generación que ve una librería de libros viejos y es como si, no sé, si hubiera un montón de azúcar. Entonces yo, eso aquí en Europa. Bueno, vamos a coincidir, para ser justos, que Buenos Aires, menos ahora, pero sobre todo en la época que nosotros íbamos a la universidad y los primeros años posteriores, mantuvo esa cultura fascinante del libro viejo. Yo tengo algunas primeras ediciones de libros de psicología de la masa y análisis. Yo tengo la primera edición que la encontré en la librería de Corrientes, y de varios libros clásicos de la psicología tengo la primera en castellano. Bueno, estaba en Madrid en este congreso y había una librería que a mí me encantaba ir, y entro a la librería. Yo me recibí y me dediqué a la psicología organizacional, era otro país, es más, no llegué a recibirme, que ya me habían contratado, o sea, faltaban 3 meses para terminar la carrera y ya estaba trabajando en una empresa, una multinacional enorme, y llegué por un aviso del diario, nada de que mi primo, mi tío, ¿El rubro 31 de Clarín o era de los especiales, no? Yo creo que es especial porque esta empresa acá unos avisos. Sí. Y bueno, el asunto es que en el contexto de dedicarme a eso, voy a este congreso, entro a la librería y veo un libro que se llama Psicología Política. ¿Qué año estamos hablando aproximadamente? Entonces, no puedo decir casi con precisión, esto debe haber sido 1985, 1986. Psicología Política, el libro en castellano, era una compilación de distintos psicólogos españoles que se dedicaban a la psicología, a la incipiente psicología política en España. Me traje el libro, me lo leí y directamente a los pocos meses la fui a ver a la decana de la facultad, en ese momento Sara Lapa, y le dije: mirá, Sara, esto se está enseñando en Europa, porque en el camino me enteré de un montón de cosas que en Estados Unidos existía desde la década de 1970, que en España había llegado a principios de los 80, y que había por lo menos media docena de universidades de primer nivel en España que la tenían, y en Francia también. Entonces le digo: mira, y la verdad, Sara, que era una psicoanalista, por otra parte,
una actitud que no es tan común en el entramado burocrático gigantesco de la UBA, y dijo, no, esto lo tenemos que hacer. Y así creé la cátedra. En 1900, la cátedra se abre formalmente, hubo cursos, esto me llevó un tiempo, haber sido 86, 87, entre que se tramitó, que la fui a ver, que se abrió, qué sé yo. En 1991, por primera vez se dictó psicología política en la Universidad de Buenos Aires en psicología. Y bueno, yo estaba todo el curso. Y así empezó, pero fue una casualidad. Yo no tenía la menor idea que me iba a encontrar con ese libro. O sea, pero mira, hay una frase de Pasteur que dice que el azar favorece a los espíritus preparados. Entonces, fue un azar, pero no para cualquiera. Digamos, nos juntamos, el interés que yo siempre tuve en la comprensión de los fenómenos políticos con la psicología. A mí me pasa una cosa muy curiosa, que yo doy mucha clase a estudiantes de ciencia política. Doy mucha más clase a estudiantes de ciencia política numéricamente que estudiantes de psicología, sobre todo después que dejé de dar clases en psicología, aunque doy clases en otra universidad de psicología. Y la sorpresa al día de hoy que tienen los estudiantes de ciencia política cuando vos les explicás que el liderazgo, cualquier fenómeno de liderazgo, es un fenómeno psicosocial que tiene un componente psicológico, si no, no lo podés entender. Porque ellos habitualmente lo entienden bueno, porque entonces, por la prevalencia de ciertos procesos políticos y económicos, mirá, la gente cuando vota a una persona y le tolera cosas a personas. A veces en determinadas épocas uno casi que no lo puede creer, pero esto ha pasado muchas veces, la primera vez, y ese fenómeno psicológico por detrás de la identidad política. ¿Cómo se define identidad política si es un concepto totalmente psicológico de identidad? Entonces, cuando yo encontré ese libro, lo que hice además fue escribirle a todos los que se habían escrito en el libro, cartas. Sí, unos años después aparecieron. Y 4 me contestaron, eran como 10, 4 me contestaron, y empecé una relación académica con ellos. ¿Quién les decía eso? Que me interesaba mucho lo que hacían, que yo quería replicarlo esto en un curso en la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires sería bueno que lo recordemos, sobre todo en ciertos tiempos, y un enorme prestigio fuera de Argentina. Si bien es cierto que venimos haciendo mucho porque eso no sea tan así, pero la verdad que cuando vos decís Universidad de Buenos Aires, eso trae el habla hispana, ¿no? El habla anglo, no existe nada que no sea en inglés, pero en el habla español, o aún en Francia, entonces, ustedes quieren hacer un curso, ¿no? Qué interesante. Y entonces intercambiamos materiales, armé el programa, me ayudaron a armar el programa, en el sentido que me mandaban materiales de las cosas, me sugirieron autores, y se eso, todo por carta y sobre, llevaban unos sobres a mi casa así grande con los artículos, o las sugerencias de libros. Y bueno, ese es el punto, ¿no? Yo creo que hubo esa casualidad y se abrió algo que ahora lo reorienté más a los temas de comunicación, pero a mí la explicación psicológica del comportamiento político siempre me pareció un tema fascinante. Sí, te escuchaba cómo actuaste en consecuencia ante ese descubrimiento azaroso. Hay que corregir la frase de Pasteur, porque sería, a ver si te parece bien, ¿no? El azar favorece a los espíritus preparados para pasar a la acción. Pues vos pasaste a la acción, sí. ¿no? Qué bueno. Que fue como cuando conoces al amor de tu vida, o sea, yo dije, no, esto yo no lo dejo pasar. Aparte yo soy así, en general no soy así, pero cuando algo me apasiona, como te decía antes, no voy a entrar en cuestiones de mi vida personal, pero fue así. No doy tantas vueltas. Y la otra cosa es que yo vuelvo sobre algo que cuando vos llegás a esta altura, que es el final de mi carrera como profesor, porque no en posgrado, porque voy a seguir dando clases, pero en el grado en cualquier momento me van a indicar que es conveniente que me dedique a disfrutar de mi jubilación. Lo que sí es cierto es que soy un profesor curioso. Entonces yo cuando vi esto dije, no, esto yo tengo que saber, tengo que averiguar, tengo que juntar información y bueno, y también hubo mucha predisposición positiva de las personas que me escucharon, ¿no? O sea, ojo, si eran 10, 6 me iban a punto. Pero bueno, con los que me contestaron me arreglé para arrancar. Aparte me contestaron los importantes. Y de hecho con alguno de ellos, con uno en particular de ellos, sigo en relación al día de hoy. Permitime una heterodoxia lacaniana.
Teníamos. No, pero juguemos un poco. No, por supuesto. Vos sabés que, no, viste que cuando los lacanianos dicen, que, bueno, pero Lacan dice, porque hay que distinguir los lacanianos Sí, lo mismo para además Freud y los también, ¿no? Yo me acuerdo que alguien dijo, una cosa es Lacan y otra son sus repetidoras en Buenos Aires, ¿no? No, pero viste eso de palabra vacía y palabra de Elena, que más o menos, yo te digo lo que entendí. Que después si se lo preguntan a la canción dicen no entendiste mal, porque siempre nunca entendemos mal. Sí, bueno, no hay manera. Bueno, pero viste que es como, bueno, viene el paciente y te dice, porque tuve problemas cuando me peleé, es como que es un embole hasta que dice algo. Y sí, porque yo es como, bueno, inventando algo. Y bueno, pero al final nadie me da pelota y es como si yo fuera transparente. Y yo, el psicoanalista, a ver cómo, es como, para ahí. No, o sea, algo inconsciente, bueno, yo te lo dice, dijo algo interesante, tampoco. Pero me quedé con lo de, fue como encontrar el amor de mi vida, algo así como. Sí, eso fue lo que dije. Entonces la pregunta es, ¿viste que dicen que la filosofía es el amor a la sabiduría? Sí. ¿Hay un amor epistemológico? Sí, yo lo tengo. A ver, ¿cómo sería? Yo soy una persona absolutamente hambrienta de conocimiento y me encanta aprender cosas nuevas. El otro día leía a un profesor emérito de la UBA que escribía, increíblemente mayor que yo, escribía, es un posteo en LinkedIn, Alberto Levi, vos lo conocés. Ah, Alberto Levi. Y lo conozco mucho, y también, y Alberto pone, que es bastante mayor que nosotros, dice, yo, la verdad hay dos cosas que no quiero dejar de hacer. Es estar rodeado de gente joven y seguir yendo a la universidad. Y le puse abajo, yo pienso exactamente igual. A mí aprender me fascina, pero me fascina exactamente igual que cuando tenía 8 años y descubrí a los romanos y me leí toda la historia de Roma completa, de la cual soy además un fanático. Por eso además me gusta tanto viajar, porque para mí aprender, a mí me da un placer físico aprender. Cuando yo entiendo algo porque lo aprendí, siento algo adentro mío que me hace sentir bien, me suben las endorfinas. No sé qué pasa. Yo soy una persona con tremenda vocación por el conocimiento y una de las cosas que más me deprime, porque lamentablemente hay eso también, es cuando a veces en la universidad no encontrás suficiente pasión por aprender que yo creo que debería existir. Sí, a veces yo lo veo en los alumnos, en los profesores, los alumnos es la agenda, ¿qué me vas a preguntar? Y los profesores son despachantes de información, no lo sé. ¿Te gusta Dolina? Sí. Bueno, la frase de Dolina, solo hay dos cosas del mundo, el amor y el conocimiento. Sí. Yo le agregaría dos, el humor y el fútbol, pero eso no, yo estoy totalmente de acuerdo. Aparte, a mí, yo soy una persona que disfruta enormemente de la ironía, por lo tanto todo el paquete de humor para mí es fundamental. Yo una vida sin ironía me parece una vida aburridísima. Y desde chico soy un apasionado del fútbol, lo transmitió mi papá, somos todos en casa del mismo tipo de fútbol. Pero pueden nombrar, ya lo hemos nombrado. Y la verdad es que para mí es un tema muy importante y a mí nunca me hizo ninguna colisión con que yo tenga la cantidad de libros que puedo tener escritos o lo que fuere, y irme a Paraguay a ver, como fui a ver con mi hijo la final de la Copa Sudamericana y estar gritando en la tribuna, para mí es lo normal. ¿Qué clase de seres son? Pero en el fondo creo que es un tema de pasiones. Yo creo que, vuelvo a repetir sobre esto, ¿no? Cuando vos te apasionás con algo, eso es algo que a mí me pasa. No me apasiono con todo, pero sí me apasiono con el conocimiento. Te voy a dar un ejemplo. Cuando pasó lo del COVID, me leí todo. Porque además no me gusta vivir de la versión que dan otros. O sea, la consumo y la respeto si la fuente es respetable. Pero siempre a lo largo de la vida aprendí que yo tengo que hacer mi propia síntesis. Ojalá coincida con la de algunos. Con algunas personas coincido, evidentemente. Pero a veces no coincido. Y a mí me gusta dar mis datos y pensarlo solo. Soy además muy investigador y vos lo sabés bien. Y combinar variables y ver escenarios posibles. Te voy a preguntar algo, en realidad te iba a preguntar otra cosa, pero Oscar Wilde dice que lo mejor que podemos hacer ante las tentaciones es sucumbir a eso, así que la tentación del entrevistador siempre está a la orden del día, y al final va a hablar una cosa y no importa. Bueno, viste que ser obsesivo tiene mala prensa, ¿sabes? Porque es como
no sé, tengo un TOC, ¿viste? Sí. La obsesividad disfuncional. Yo creo que la obsesividad es el motor de muchas cosas. ¿Vos te definirías como que tenés una mente obsesiva en algún sentido? No me definiría como una persona obsesiva, pero soy una persona fácilmente obsesionable. A mí una cosa que Yo tengo un problema con las cosas que no cierran. Sea una lectura de un fenómeno político, un fenómeno social, un fenómeno psicológico, el comportamiento de la persona. Y cuando algo no me cierra, se me activa un mecanismo que es que lo tengo que hacer cerrar y rara vez he abandonado, bueno, a veces sí, porque hay cosas que no se pueden terminar de explicar. Por ejemplo, yo soy un tipo que cree que los extraterrestres existen. No digo que los haya visto, ni soy Fabio Serpa, para los que tienen cierta edad, pero me cierran ciertas cosas de esa manera. Pero yo siempre busco el cierre de las cosas y cuando algo no me cierra, no paro hasta que lo cierro. O sea, soy muy investigador, además, creo que podría haber sido investigador en el sentido policíaco del término, ¿no? O sea, me encanta empezar a juntar indicios y, no, pero ¿qué pasó acá? No, pero ¿qué pasó esto? ¿Qué pasó esto otro? Ahora, no vivo obsesionado, o sea, no vivo con las... No, hay gente que tiene sus ritos, sí, no, sí. Mira, ni cerca de eso. Vos sabés que yo hablando una vez con un amigo que no me acuerdo, sí, me acuerdo, pero no quiero hablar de eso. Él tenía podríamos decir, una propensión que, si la exacerbás, es una patología. Y yo tenía la obsesión. Sí. Y entonces me acuerdo que la conclusión fue, hay que hacer funcionales nuestras patologías, jugando. Y yo creo que la obsesividad es la clave de tantas cosas, de la ciencia. Sin obsesión no llegas a la luz. No, olvídate, no hay manera. Bueno, siguiendo, mira, ¿viste eso de... ¿Se entiende o te hago el dibujito? Bueno, esto igual se entiende, pero te hago el dibujito lo mismo. Mira, digamos, ven simple, ¿no? Esto es el mundo, como dirían, el campo, ¿viste? El mundo de la psicología, pero el campo de la psicología parece más cool. El campo de la psicología, el campo de la política. Entonces, bueno, en la política, me interesa la política. Tenés esta, que es donde estarías vos, sí, la psicología política. Psicología política, después tenés un análisis político que sea psicológico. ¿Qué dirías de este? ¿Cuál es el aporte o cuál es ese cruce, ese entramado de psicología y política? ¿Cómo lo definiríamos? Yo creo que el comportamiento político el comportamiento político humano es un comportamiento que puede analizar la psicología, porque la psicología yo la defino como la ciencia del comportamiento. Básicamente explicamos a grandes rasgos, no quiero ni recordar cuando estábamos en la facultad la cantidad de definiciones que había de qué se dedica la psicología y la pelea encarnizada de si era esto o era lo otro, pero para mí siempre me cerró simplificarlo en eso. En ese punto creo que además hay una cosa que tiene que ver con el estilo de los tiempos que estamos viviendo, que es que ahora hay un montón de personas que han descubierto algunas teorías psicológicas que existían hace 50 años. Por ejemplo, vos y yo conocemos la teoría de la disonancia cognitiva desde hace más o menos ese número. Y ahora resulta que, y me parece bien, lo cual te muestra que la psicología tiene cosas que decir, porque de golpe ahora todo te habla, no, esa información es disonante, cómo la gente la acomoda. Y creo que lo que a mí me marca en ese espacio que vos ahí creaste, y lo que me cegó en los últimos 15 años, es que descubrí el tremendo valor de la comunicación en esa conexión entre los fenómenos políticos y los fenómenos psicológicos. Es decir, nuestro set de procesamiento de la información psicológico, soy un admirador de Kahneman, lamentablemente murió el año pasado, es el con el que procesamos la información política, es a través de ciertos canales comunicacionales, que ahora además se han diversificado y tienen otras características. Pero esa cuestión de la comunicación, de que yo te digo una cosa de una manera, no es lo mismo que si la digo de la otra, de por qué determinados mensajes en determinados momentos son tan eficaces y en otros momentos alguien diría, ¿cómo va a decir una cosa así? Yo, acercándonos a estos tiempos, a mí me llamó la atención y para mí es un momento fundacional, esquema histórico, cuando Donald Trump dijo en 2016 en campaña, yo podría matar a una persona en la Quinta Avenida y no perdería un solo voto. Y todos los que trabajamos en comunicación política dicen, las cosas, ¿qué candidato puede decir una cosa así? Y la verdad tenía razón.
de sus votantes, no perdió uno. Y a partir de ahí creo que se terminó lo política, empezó el inicio del final de lo políticamente correcto, que hoy en día tiene otras expresiones porque aparecieron otras voces con matices, no son todos iguales, ni todas, porque hay, entre todas esas voces hay sobre todo una mujer, que es la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, que adhiere, digamos, globalmente a todo esto, pero que comunica también de otra manera. Para mí, ver los matices de la comunicación, ver cómo psicológicamente las personas pueden aceptar una frase como esas u otras que están más vigentes hoy en día y que además todos los días tenemos una nueva, a mí me fascina, me preocupa, ¿no? Pero me fascina también. Te voy a hacer una pregunta que eso se me acaba de ocurrir a partir de lo que estás diciendo. Y es así, no te lo digo como juego lacaniano, sino te lo digo hasta con el término, darle el valor que tiene como término cotidiano, el sentido común. ¿Cuánto te parece que hay de malentendido en la política? No en la política, sino en la opinión pública, en el ciudadano. ¿Cuánto hay de... Y bueno, entendí esto y por ahí me equivoqué porque entendí mal o porque la vida también a veces es una novela de enredo? Lo que pasa es que a mí a ver, la opinión pública no es una estructura homogénea. Por empezar, otra cosa que descubrieron hace poco es el sesgo de confirmación, que tiene unos 70 años más o menos. Es decir, la gente se expone a la información que es coincidente con sus puntos de vista, con lo cual lo único que hace es reforzar lo que ya piensa. Las redes sociales, por el algoritmo, te invaden con toda la información que te confirma lo que vos pensás. Con lo cual, ya el nivel de información de la opinión pública es bajo. El segundo tema que tenés es que la política no es un tema que le interesa a la mayoría de las personas, nos interesa relativamente a pocos. Admitimos que en una campaña electoral ese porcentaje sube. Tercero, la gente no tiene por qué entender algunas cosas. Yo, en los años que llevo dirigiendo el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, alguna vez probamos ir a preguntarle a la gente a la calle sobre algunos de los temas de actualidad, pero no cosas difíciles. Me acuerdo que en la época que se discutía la ley de medios. ¿Usted sabe lo que es la ley de medios? Tenían idea. Pero no es que no tenían idea de lo que era la ley de medios. No sabían de lo que le estabas hablando. Y no es una crítica. Una de las cosas que yo siempre le digo a los políticos y las políticas con las que trabajo es: la gente tiene otras cosas en la cabeza. La gente quiere vivir, quiere educar a sus hijos, quiere tener salud y quiere vivir tranquilo. Ustedes a veces andan con unos temas que creen que la gente los sigue porque lo pide. Entonces hay mucha desinformación, mucho malentendido en ese sentido. Y después hay una cosa que a mí siempre me fascinó, que lo cual el ejemplo lo voy a tener que contar sin muchos detalles, porque es un ejemplo real de algo que pasó en la política argentina y no hace tanto, que es que siempre se piensa que todas las acciones políticas de los políticos están fríamente planificadas y calculadas. Y cuando uno los conoce, dice: no, se levantó esa mañana y se le ocurrió decir eso. Y yo me acuerdo de una cosa que pasó en algún país, vamos a ponerlo en algún país de Latinoamérica, hace unos años atrás. A un ministro se le ocurrió decir: bueno, estamos en verano, les voy a cobrar un retroactivo de las tarifas de gas que se cobraron durante el invierno, que las mantuvimos más bajas porque como hay más consumo, para no golpear el bolsillo de la gente, y le voy a cobrar un retroactivo. Esto duró, en ese país donde sucedió, duró un fin de semana. Esto, el trascendido sale un viernes y una persona con la que yo trabajaba en ese momento, en ese país, va, por otras razones, va a ver a ese ministro. Una persona que además parecía un hombre inteligente. Y entonces le dice: vamos a ir a cobrar un retroactivo de las tarifas de gas. No, yo pensé que como ahora la gente paga menos porque en verano se consume menos calefacción, pero vos lo chequeaste con el área técnica, que todos los ministerios tienen antes de hacer una propuesta de una resolución, la Secretaría Técnica y Administrativa. No. Mira, yo te voy a explicar. Vos cuando compras una camisa y pasás 6 meses después por el negocio, no puede salir el dueño de la tienda y decir: ¿te acordás que vos me vendiste, que te vendí esa camisa? Bueno, mira, ahora tengo otros costos, así que te voy a pedir que me dejes 500 pesos, porque todas las facturas son cancelatorias. Haces eso, el primero que se presenta en un juzgado te va a dejar en ridículo. Esto se dijo, y lo dijo un ministro en ese país, y lo tuvieron que borrar al lunes. Esto duró de un viernes a un lunes. Entonces,
¿Cuál es la lectura que hubiera hecho mucha gente? Ah, mira, esto lo tenían fríamente acordado porque el Fondo Monetario Internacional les dijo que tenían que ajustar las tarifas, entonces, ¿sabes? ¿Qué se le ocurrió? Y de esas, y vos lo sabés más que yo seguramente, hay millones. Entonces vos tenés cosas que la gente interpreta porque cree que son estratégicas decisiones. A estratégicas decisiones no se le ocurre esa mañana. O le dijo, yo trabajé con un político que mi mamá me dijo el otro día que me vio en la tele y no le gustó. Te estoy hablando de un político perfil alto. Y no le gustó que estuve muy agresivo. Y le digo, mira, tu mamá te va a votar. Así que ese problema no lo tenemos. Tenemos que pensar, los que no son ni tu mamá ni tus primos, uno tiene esas conversaciones y dice, claro, como para que la gente después no saque conclusiones. Entonces yo creo que hay malos entendidos, mala información, desinformación, y además ahora hemos entrado en una época que se dice cualquier cosa y mucha gente dice, bueno, claro, es cierto, puede ser que haya. Y es preocupante. Bueno, mira, ya pensemos en 15 minutos. Vamos cerrando, no quiero abusar de tu tiempo. O seguimos, nada, tanto no. Bueno, Dale, sí. pero porque quiero que hablemos al final de fútbol y quiero que hablemos de profesores, alumnos y alguna pregunta más sobre eso. Pero yo me noté acá, Berman, Sorokin y Levi, Alberto Levi. Sí. Berman, que nos ayuda acá, Eva, que es directora de cine, guionista. No sé si conocerá la anécdota y no sé si es real o es apócrifa. Pero a mí, respecto de esto, de atribuirle que todo está fríamente calculado, en la época viste que los intelectuales de La Paz y el cine arte, que también, podemos hablar de esa época, ¿no? Bueno, pero esa es otra conversación. Es como que buscaban explicaciones esotéricas a lo que quiso decir el director en realidad. Bueno, me parece que en El Silencio, esa película que fue emblemática de ver, ¿no? Que había, yo después lo vi, había una parte en donde el personaje iba en un tren y veía unos tanques de guerra con unas inscripciones. Entonces parece que las inscripciones, no sé, tenían un mensaje cifrado y se volvieron locos analizando qué quería decir. Hasta que fue tanto la obsesión de desentrañar qué era lo que pasaba, que al final dijeron, vamos a verlo, Berman, y vamos a preguntarlo. Entonces dice que le preguntaron a Berman, ¿qué quiso decir? Dice, Berman le respondió, no, la verdad que yo necesitaba unos tanques de guerra, y me dio eso. No había nada que interpretar. Bueno, hay una película de Woody Allen en donde vos sabés que se encuentra en la entrada del cine y están discutiendo a Marshall McLuhan y aparece Marshall McLuhan, porque hay una discusión sobre lo que Marshall McLuhan quiso decir y este lo hace aparecer en serio a Marshall McLuhan, que en esa época estaba vivo, y le dice, a ver, acá hay dos posturas, acá está lo que dice que usted quiso decir esto y acá está lo que dice que esto es otra cosa. Usted que dice, no, es ninguna de las dos. Y Woody Allen, el protagonista en esa época todavía de las películas, dice, ojalá en la vida siempre fuera así, uno podría ir a la fuente y que alguien te dijera, no, mira, déjense de interpretar lo que no existe. Que eso era para mí un libro genial, que a mí me gustó mucho, y Virginia lo recordará, es Los 6 sombreros para pensar, Exacto, sí. Dicen el sombrero blanco, dejémonos joder, vamos a dar cuenta, a ver qué dice. Bueno, lo de Sorokin, ¿vos te acordás? ¿De cuál de todas? No, para. Tenés un recuerdo de que hubo materias que te interesaron, como sociología. Yo en sociología estuve a Pistoletti, no me acuerdo. Yo también. Bueno, vos sabés que Pistoletti daba clases de Sorokin, Pitirín Sorokin. Yo nunca más escuché a nadie que hablara de Pitirín Sorokin. Bueno, pero me quedó grabado y estaban ¿te acuerdas las separatas? Sí. Bueno, decía que había una teoría que para mí era de Sorokin. Vos sabés que fui a la facultad, nunca encontré esos teóricos. Bueno, la teoría era esta, según Sorokin. Según mi recuerdo, Sorokin, Pistoletti dijo que Sorokin decía que la sociedad es algo tan complejo que es imposible comprenderlo. Es como la fatal arrogancia de Milei, Cita Hayek. Vamos a ver lo que millones de agentes económicos van a hacer. Bueno, era algo parecido, pero que no podés entender la complejidad. Entonces,
el ciudadano medio, decía, ante tanto quilombo epistemológico, entra en un cortocircuito mental. Eso lo decía Picoletti, que decía eso. Y entonces en ese cortocircuito mental inventa una teoría. Me pareció maravilloso. Vos sabés que nunca encontré un sociólogo que me dijera si solo dijo eso. No tengo, ahí no te puedo hablar, no tengo idea. Pero me quedé pensando en ese cortocircuito, porque vos sabés que cuando yo te cité lo de Donald Trump, a mí me parece que hay una cosa que ha pasado ahora en esto de la comunicación y cómo nos vinculamos con la política, que es que el peso de la emocionalidad, que siempre existió, ha tomado un rol protagónico, porque las reacciones que genera la polarización son fuertemente emocionales, por lo antagónicas. Y la verdad es que desde ese lugar creo que la psicología está en un momento en el cual tiene muchísimo para explicar en términos de política, y cuando vos decís la mala interpretación de la gente, hay que ver, o la mala información, hay que ver que es todo lo que está circulando, y creo que en este punto un capítulo aparte es el lío que hacen las redes sociales. Sí, aparte. Pero digamos que acá también, siguiendo eso de Sora, que uno podría interpretarlo como, qué tonta es la gente, viste que a veces está la tentación de pensar. Sí, sobre todo cuando no te votan se volvieron tontos, lo mismo que antes, que cuando te votaban era súper. Claro, y además que tonto la gente, pero ¿por qué la gente debería entender? Porque es como atribuir que la gente tiene que tener la fatal arrogancia de entender lo que salgamos y preguntémosle a la gente lo que es el déficit fiscal. Yo es una pregunta que le vengo haciendo a mis estudiantes desde hace. Bueno, yo soy hijo de un economista, o sea que ese es un tema que encima en mi caso lo escucho desde que tenía 17 años, ¿no? Entonces, era punto, pero un día salió el tema y le pregunté a mi papá y me lo explicó. Y te digo que la explicación que me quedó para siempre. Y es re fácil de entenderlo. Pero como siempre se habla en determinados épocas, y ahora mucho más, o en los últimos 15 años mucho más, entonces yo entro a los cursos y les digo, bueno, cursos avanzados de la carrera, gracias a Dios no tengo estudiantes de los primeros años. Y les digo, bueno, a ver, explíqueme qué es el déficit fiscal. 20% te lo explica. El resto no tiene mucha idea, ninguna idea, y tampoco le parece que sea algo importante para tomar decisiones. Y ahí es algo donde yo te tomaría a Kahneman y diría, son los atajos que usa la gente para procesar la información. Entonces, vos decís, mala interpretación, es que depende de los atajos que te usan, porque de repente te pueden decir, por ejemplo, para tomar un caso cercano en este tiempo, y hay varios a lo largo del tiempo, es bueno con los animales. Y yo conozco varias personas que me dicen, no, pero alguien que quiere mucho a sus perros, yo creo que es una buena persona. Es un empresario, en el otro caso que hubo, digamos, que tuvimos. Va a saber administrar. Es ingeniero, nunca tuvimos un presidente ingeniero. O sea, hay un repertorio de heurísticos donde la ideología es uno de los heurísticos también, ¿no? Porque decir, no, yo voto siempre ese partido. O sea, es muy poca la gente que vota, así es, 20%, por ejemplo, pero los de izquierda y otros que quedan sueltos de algunas otras. Los de izquierda todos votan por ideología, hay que reconocer que mantienen el voto ideológico vivo. Bueno, votan siempre lo mismo, por supuesto sacan el 2%, pero hay que reconocer, yo los admiro mucho, ¿no? La ultra izquierda, quiero decir. Por lo menos hay lealtad a una causa. No, yo creo que son honestos y leales, que ya eso es un montón. Pero te quería decir, el tema para mí son los atajos, en términos heurísticos de Kahneman, que la gente activa para interpretar los hechos políticos y las relaciones personales, porque vos escuchás a veces cada interpretación de cosas que pasan que decís, ¿cuál es la idea? ¿Cómo para decir que esto es una taza se me fue hasta acá, volvió por Mar del Plata y terminó diciéndolo? Vos sabés que me quedé pensando en la enumeración que hacés, citaste al ingeniero Mauricio. Mauricio Macri. ¿Pero eso se midió en los focus groups? Sí, vos sabés que hay algo que yo lo recuerdo como, bueno, viste el ejemplo paradigmático que te ilustra algo. Vos sabés que en la época que Macri, en la campaña de Macri, cuando era con Tellerman y con Filmus, nosotros preguntábamos quién es el que está más capacitado para esto, para lo otro, quién es el más progresista. ¿Sabés quién salía? Macri? ¿Sabés por qué? Porque después le preguntaban, porque progresista es progreso. Entonces, como es empresario, va a ser moderno, y viste, y en las campañas, por ejemplo, Margarita Stolbizer tenía como el progresitómetro. Bueno, la opción progresista
Y para la gente, o para una amplia mayoría de la gente progresista, ese es progreso. Entonces Macri era el más progresista. Increíble. Y bueno, eso encaja con lo que dijiste recién del malentendido. O sea, de repente la gente. A ver, a mí me asusta cuando los políticos creen que la gente tiene claras cosas que la gente no tiene claras, porque además, insisto, no son prioridades. La gente tiene otras prioridades y yo siempre digo, menos mal que se preocupan por su familia, por sus hijos, por sus mayores, por tener trabajo, porque si se preocuparan por ciertas cosas que a los políticos les quitan el sueño, habría un Sí, problema. y además de todo eso que enumeraste, y que se interese por el conocimiento, y por el amor, y por el humor, Sí. y por las canciones, ¿viste? Porque parece que es como que son entes que lo único que están haciendo es pensando a ver qué dijo fulano. Bueno, mira, nos queda hablar de profesor, alumno y una pregunta, y después el fútbol. Y lo de Levi, simplemente te tiro el título y se me ocurrió algo. No sé si te va a gustar la idea. ¿Y si hacemos en el futuro un conversatorio con Levi? Pero desde ya, y lo va a querer hacer, Alberto, pero si se prende seguro. Bueno, vos sabés que vos conocés la teoría esa que él le llama del triciclo. ¿Qué es esto? Sí. ¿La conocés? No sé si estamos hablando de lo Él mismo. dice, en términos económicos, oferta y demanda. En Sí. términos psicológicos, la promesa y la ilusión. Siempre hay alguien que promete y otro que compra porque ya tiene una ilusión que es preexistente. Entonces dice, cuando hacen foco, intersección, ahí en términos de marketing se produce una venta. En términos, yo la generalicé, porque en términos políticos es un voto. En términos de Twitter, en términos de Tinder hay matching, en términos de pastor evangélico hay un nuevo adherente a la comunidad fraternal que sea. Y vos sabés que a mí me parece una idea poderosa, y no sé si es de Levi o si él se la tomó de otro. Yo lo invitaría para hablar de eso. Ahí puede llegar a ver, no sé, 5 o 6 días seguidos, pero él tuvo un momento, siendo que su formación es de economista, que vos te acordás que se metió y de hecho hizo el posgrado como estudiante de psicología cognitiva, una cosa increíble. Era un tipo ya grande y súper profesor. Fue para lo alto, creo, estudiar con Balá. Sí, no, bueno, él nunca, en ese sentido, siempre, ese sí que cumplía con obtener la información. Sí, yo lo sigo mucho y creo que es una buena idea y sería espectacular y desde ya te digo que lo va a querer hacer. Sí, bueno. Lo único que vamos a tener, que no sé cuántas horas vamos a estar. 8. Bueno, para ir concluyendo, mira, nos queda el profesor. Profesor, ¿cómo sos como profesor? ¿Qué para vos es el profesor? ¿Qué son para vos los alumnos? ¿Cuál debería ser la función del docente? Tengo la tentación a la que voy a sucumbir de que me acuerdo que vos hace mucho tiempo decías, porque entonces va a venir él, ¿te acordás? Sí. Pero eso, yo la cosa es que lo cuento a veces, como narrativas de vida. Entonces, bueno, yo como profe tengo una narrativa, me gustaría ser este profesor, pero hay otros estilos. Yo tengo un amigo que, ahora ustedes si lo toman superficialmente, el leñador era, che, pero qué jodido. Y no es así, porque yo no sé si lo decías vos a eso, o bueno, es algo que se dice. Y uno después ¿de quién profesor te acordás? Bueno, te acordás de este, pero a veces te acordás del más exigente, porque ese te sacó lo mejor, siendo exigente. Bueno, te hizo un quilombo bárbaro, decí lo que quieras. No, a ver, el trabajo que más me ha gustado hacer en la vida es el de profesor. No tengo la menor duda y el que más voy a extrañar el día que no lo pueda hacer va a ser ese. Creo, después de muchísimos años de profesor universitario y además de haber dado clase fácil en media docena de países distintos, tanto en Argentina obviamente y en muchas universidades, llego a la conclusión que tiene un cierto toque mágico, porque pocas veces vos te vinculás con alguien y terminás provocando algo a través de la relación que tiene efectos en el resto de su vida. Y yo me encuentro con una enorme cantidad de estudiantes que me dicen, el día que cursé su materia, me di cuenta, o tu materia, me di cuenta que esto era lo que quería hacer.
Y la verdad que si no nos hubiéramos conocido, esto no hubiera pasado nunca. Cuando vos tomás una noción de lo que le significaste en ese cruce con una persona, que te dice, yo iba para acá, pero la verdad, después de cruzar, vi las cosas de otra manera y me gustó dedicarme a esto. Ver, para mí es una satisfacción absoluta ver, y tengo una lista, la enorme cantidad de ex estudiantes míos que están en los medios, con cargos académicos importantísimos. Ya a esta altura ya me preocupo porque los conozco a todos, casi todos en algún momento fueron estudiantes míos. Me encanta transmitir, además, no solo el conocimiento, que creo que hoy en día quizás es solo una parte, sino mi experiencia. Hay algo que es impalpable, que es, mira, yo cuando te cuento esto, que trabajamos en esta táctica de comunicación política, es porque estuve en tal lado, y porque te puedo decir hasta con qué personas, sin claramente decir quiénes. Y es el lugar donde no obtuve casi plata, pero me llevo posiblemente el reconocimiento más importante. Tengo una gratísima experiencia como profesor. Te emocionás un poco. Sí, transmitís la emoción también. Sí, es así. Vos sabés que... Pero hace poco eligieron al mejor, porque yo soy un tipo que soy casi el abuelo de los estudiantes, y que de repente estos chicos que tienen 20 años tienen que elegir un profesor de todos los cursos, es una que se hace en la UBS, te elegían a vos, cuando tienen una oferta. Ahora, es cierto también que yo no doy clase como daba clase hace 20 años, o sea, mis clases son totalmente disruptivas, traté y creo que lo logré, de entrar en la lógica de la comunicación de ellos y en la lógica de la tecnología de ellos, ¿no? O sea, yo hay días que llego y les digo, hoy hay malas noticias para todos, y entonces los mando a resolver, y les tiro las malas noticias y digo, no sé, arreglenlo, tienen media hora, me vienen y me cuentan qué es lo que hicieron. Y como muchas otras cosas que hacemos, como crear consultoras, llevar campañas electorales, competir, y siempre les digo lo mismo. Una cosa que tienen que tener claro es que afuera no hay recuperatorio. O sea que si yo les digo que me tienen que traer los trabajos el martes a las 12 del mediodía, y el mail que llegue después de las 12 del mediodía para tener un punto con el trabajo, es porque ahí afuera no hay recuperatorio. Nadie va a venir a decirle, bueno, presentate otra vez que vemos si lo hacemos otra vez. Es parecido a lo que estábamos hablando con Eva, de que ella directora de cine, el cine las excusas no se filman. Exacto. Es eso. Así que ese capítulo es uno de los capítulos que llevo en mi vida con más gratamente. Sabes que te veo emocionado, no sé si te tendría que decir esto, porque vos por ahí te emocionás más, ¿no? Pero te lo voy a decir lo mismo, porque lo mejor que podemos hacer ante las tentaciones es sucumbir. ¿Te acordás de Antonio Porcia? Sí, o más o menos. Más o el menos. libro. Sí. Bueno, hay una que vos sabés que hay dos o tres que son, pero viste, yo las tengo. Bueno, hay una que dice, se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo. ¿Cómo te gustaría ser recordado como profesor por tus alumnos? Ya de alguna manera te lo dicen, pero si lo pensamos más a futuro, ¿no? La verdad que estoy muy contento con cómo lo recuerdo hasta ahora, porque además hay una cosa también muy mágica, que es esta, que de repente hay algunos y algunas que tienen cargos importantes, que son personalidades notorias, sobre todo el paquete de los medios, algunos es un súper empresario, y me escriben como si yo todavía fuera el profesor. O sea, es increíble que no se haya terminado de romper esa distancia, pero en el buen sentido te lo digo, de ese respeto de que vos todavía le podés decir algo. Hay una persona de la política, no importa, que hace no era un asesoramiento profesional. Te quiero contar unas cosas que me están pasando, a ver qué pensás vos. Pues la verdad, este tipo, pues ya no es ningún chico, a esta altura es una opinión más. Entonces yo creo que el recuerdo de haber reorientado carreras o dado motivación, me parece que es algo que valoro mucho y calculo que estoy seguro
que la mayoría de los estudiantes que estudian. Por supuesto no les cae bien a todos, porque Bueno, somos personas, ¿no? justamente tengo acá unas cosas que anoté y después vamos a hablar del fútbol. Bueno, a mí, viste, nos gusta mucho Borges. Sí. Bueno, hemos hablado de Sí. Borges, ¿no? Y aparte, yo me acuerdo, creo que te escuché decirlo a vos, que a Borges le podías hablar y lo veías, no sé, además Sí, querías sí, ir a tu sí. casa. Por eso, ¿no? Era un Está vecino. buenísimo, porque parece que fuera una historia. No, era real, lo veía físicamente, sí, sí, sí. Claro, porque Vivía a 400 metros de mi casa. Qué increíble. Bueno, Lo veía tomar café. Sí, ¿y hablaste con él alguna vez? Un par de veces, sí. Sí, porque yo tengo, una vez firmó y yo tenía las obras completas, que las tengo y las tengo muy guardadas y siempre le dije a mi hijo, de todo lo que te voy a dejar, esto por favor no lo pierdas. Y ahí cuando le fui a hacer que me firmara el libro, tuvimos un corto diálogo. Sí, bueno, yo tuve la suerte de hacer eso con Sara. Con Sato, sí, me acuerdo. Cuando lo invitamos y bueno, Otro de nuestros compartidos. Sí, bueno, que ese nos iluminaba otras parcelas de nuestras vidas, ¿no? Porque Borges era más del orden del pensamiento, pero Sábato lo Era teníamos lo como un existencial. referente ¿para qué? ¿Para qué era un referente Sábato? Yo lo voy a poner en términos de la existencial. Existencial. Sí, para mí, para nuestras discusiones existenciales propias de la época. Yo te diría palabras existenciales y para historias con nuestras chicas. Estaba seguro que ibas a decir eso, pero lo decimos. No, lo digo yo. Y vos sabés que me acordé de una frase de mi papá, que en realidad es una frase de trillada, es no, ni siquiera un refrán, es como un modismo, pero que lo vinculé cuando me hablabas de tu vínculo con los alumnos. Mi viejo una vez, yo estando con él y con un amigo de él, y yo digo, doctor, se va a comprar un Chevrolet. ¿Se compra el Chevrolet? No, como voy a comprar el Firebird, que lo viste, Sí, más. Era enorme, además. De la Serenidad, bueno, vos lo conociste. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, y mi hijo dice, no, me voy a comprar el Firebird porque los gustos hay que dárselos en vida. Ojalá. Pero no sé, de la manera que lo dijo, me quiso dar este gustito. Y entonces yo te escuchaba historias de profesor y te diste muchos gustos con los alumnos, ¿no? En el sentido de que lo pasaste bien siendo el profesor heterodoxo, digamos, ¿no? Lo disfrutaste. Sí, ¿Lo disfrutás? sí, no, lo sigo disfrutando igual. Mirá, este año estuve uno de los. Ya me cuesta decirlo porque en realidad casi todos los años pasa algo de ese tenor, pero tuve uno de los cursos más gratificantes de todos. El director de la carrera me dice, mira, yo no sé cómo haces. Yo vengo el día que vos das clase, son 55, hay 52. Vengo al día siguiente, hay 28. Y dice, ya qué sé yo. Hay que. Aparte, me quedo con lo de Avi Levi que te dije al principio. Te hace bien, te hace pensar de otra manera. Si no, uno queda en que. Ahí es el envejecimiento, es cuando vos crees que ya sabés las cosas y que lo que dicen los más jóvenes no vale la pena. No. Yo quiero seguir con la misma lógica que tuve siempre como docente y adaptándome a épocas que requieren otros recursos, porque la verdad, vamos a convenir que la idea de la clase de 2 horas o de 3 horas es un anacronismo. Entonces yo llego y le digo, mire, esto sí no se puede hacer. Vamos a tener que hacer otra cosa porque ustedes no van a aguantar. Yo no voy a estar hablando, yo podría hablar 3 horas dando clases de los temas, pero ustedes se van a aburrir. Entonces, bueno, armamos toda una dinámica que lamentablemente se maneja en conceptos de 15-20 minutos, porque a los 15-20 minutos se aburren. Entonces, bueno, ¿qué haces? Te enojas, como hacen algunos. Se enojan, los ves con el teléfono, no, vamos a usar todo lo que tienen en la mano. Y la verdad que es muy grato, y insisto, es muy grato cuando los ves. A mí lo que más me gusta es cuando veo que avanzan. Porque te digo, te podría hacer una lista de los que hay trabajando en política en este momento, que alguna vez fueron estudiantes míos, y de los que han hecho carreras espectaculares. Una chica muy en particular, Flavia Freiberg, que fue estudiante nuestra hace muchísimos años, es una académica de primerísimo nivel mundial en ciencia política. Y para mí, el orgullo de que ella haya llegado hasta donde llegó, no me lo quita nadie. Te
te iba a decir, lo de Borges, que al final después como era vecino, en realidad lo de Borges era, en un texto de él habla de la magia de la comunicación entre el escritor y el lector. Dice, no todo autor es para un lector, no todo lector es para un autor. Ahora, cuando se encuentra se produce la maravilla y la magia de la comunicación. No todo docente es para un alumno, ¿no? Pero cuando hay matching ahí se abre como un mundo maravilloso de encuentro, reconocimiento, crecimiento conjunto. Sí, además donde te das cuenta que lo económico no tiene ningún peso, porque la verdad que a ver, es cierto que a veces en determinados contextos, sobre todo fuera de Argentina, te invitan a dar una conferencia en una gran universidad y bueno, evidentemente los honorarios son acordes con lo que uno supone que debería hacer. Pero acá no estás hablando de eso, acá estás hablando de crear un conocimiento que va a tener impacto en la vida de las personas. Es una cosa increíble. Cuando vos ves y cuando te vuelven y te cuentan, no, porque yo ese día ahí me di cuenta. Y la verdad que es así. Por supuesto que uno tiene que admitir que no le vas a terminar todo, pero a la mayoría sí. Bueno, esta sí, la última antes de hablar de fútbol, pero vamos a hablar de fútbol, pero te hago la última y esto para otra conversación, porque me gustó conversar con vos, vamos a tener otra. Pero seguro. Para mí está también. fantástico, No, está obvio, bueno. obvio. Pero no estoy sorprendido de eso, nos conocemos demasiado. Bueno, vos viste Cristóbal, en 1492 de Gerard, que trabaja Gerard Depardieu, Sí. la historia de Colón. Sí. Vos sabés que, no sé si más o menos tenés el recuerdo de... Bueno, de las películas cada vez me acuerdo menos. Desde que dejé de ir al cine a verlas, empecé a recordar cada vez menos las películas. Como veo 200. Bueno, es una historia de la vida de Colón, porque fue a los 500 años. Sí, fue más o esa menos. historia. Bueno, y viste que ahí lo que te cuentan la trama de la rivalidad de Colón con, creo que era Francisco de Bobadilla. Francisco de Bobadilla era como que era un noble y Colón era un plebeyo, entonces bueno, ya había pica de entrada. Bueno, parte de la historia, es la historia de Colón, ¿no? Pero el conflicto con Bobadilla, como dicen ahora, una palabra, vos tenés palabras a que te autocensurás, ¿no? Sí. Bueno, yo me autocensuro que está atravesado. Sí, totalmente, totalmente. ¿no? Esa Pero es bueno, una que me pone particularmente mal. pero a veces Sí, a veces bueno, alguna vez corresponde, pero no cuando están todos atravesados como si lo hubieran lanceado. Bueno, pero ahí sí está atravesado porque se me bueno. Entonces, bueno, el que le hace la mil y una, pues le tiene envidia, porque Sí. la verdad que tiene envidia porque Colón descubrió lo que tenía que descubrir y él es como un monje negro en realidad, ¿no? Bueno, entonces al final se sale con la suya y yo tengo la imagen de la escuela primaria con los grilletes, ¿viste? Lo mete preso y eso es lo caso de Colón. Pero por si todo eso fuera poco, después, digamos, hace lobby de la época para que lo reconozcan a Américo Vespucio como el descubridor. Y entonces la película termina en esa convención en donde lo reconocen a Américo Vespucio, y entonces cuando salen, Bobadilla se cruza con Colón como diciendo, te cagué, te di la tocada final. Y Colón lo mira con serenidad y templanza y le dice, pero yo lo hice. Sí. Es decir, yo lo hice y los dos sabemos que yo lo hice y vos no lo hiciste. Me podrás cagar de todas maneras, pero yo lo hice. Bueno, para mí esa escena es mágica porque es un himno a la autorrealización. Sí. Yo lo hice. Cuando te escuchaba, vos dijiste, porque esto no es que me lo contaron, yo lo hice, cosas que hiciste. ¿Hay algo de autorrealización en lo que hiciste como docente? Lo que hice como docente, absolutamente. Creo que estoy muy orgulloso de toda mi carrera como profesor. Y creo que transmitir experiencia es casi una responsabilidad generacional que tenemos todos. Yo soy un gran cultor de la idea de los abuelos. Me parece que es tan importante que los nietos conozcan a los abuelos, intercambio, un saber que se puede transmitir. Me parece que en términos de vida comunitaria y de sociedad es muy importante, así que sí, en ese sentido, absolutamente. Bueno, bien, vamos a hablar de fútbol, pero vamos a hablar dos niveles. Bueno, ya hay nivel que ya sabemos, pero No sé cuál es, pero... Sí, bueno, que yo soy hincha rojo, vos sos hincha raza, sí, ya sabemos todo lo que podemos decir de eso, ¿no? Pero más
en otro nivel, y querés después gastarme un poco. Porque, No, ya ni es necesario. Bueno, vos sabés, pero eso te voy a decir una cosa, y te doy este pie y después decirme lo que vos pensás de fútbol. Yo cuando era chico era muy obsesivo, de que Independiente compra me compraba todos los diarios, ¿viste? Dialoguitos en la arena, dialoguitos en la crónica, de la razón. En el verano cuando se habla de la transferencia. Bueno. Ahora, yo te digo más, cuando Racing jugó con el Celtic, yo hinchaba por el Celtic, porque nosotros no habíamos podido ser el primero y bueno, esas cosas ustedes. pasan. Ahora, el del equipo de José, del 66 que estoy hablando, yo te digo sinceramente, yo era hincha del rojo, pero me encantaba el equipo de José. Viste, hay algo que para mí está más allá de la pasión personal, que es, por ejemplo, yo admiré mucho a los matadores. Sí, Es decir, es que sabía reconocer el buen fútbol. Bueno, a mí me gusta mucho el fútbol. Bueno, háblame de fútbol. ¿Qué es para vos el fútbol? No, bueno, ¿Qué es el fútbol? Básicamente es una pasión. Independientemente de eso, me gusta mucho el deporte. O sea, jugué de chico y además, de hecho, puedo ver partidos interesantes, que para mí definido como interesantes, de las que ahora se puede ver cualquier cosa de las ligas europeas, etc. Yo también admiré a Independiente. Mi ruptura emocional con los hinchas de Independiente surge cuando nos vamos a la B y fueron, yo te diría, impiadosos es poco. Y nunca me imaginé que muchos años después, sinceramente, lo iba a ver Independiente, la B, cosa que disfruté enormemente, ¿no? Enormemente, porque yo mis genes, vos sabés que me hice el ADN ancestral además, así que yo tengo muy claro cómo son mis genes. No me sorprendió tanto, salvo un componente, que tengo casi un tercio de griego, pero bueno, hay en el Mediterráneo, que sea básicamente italiano, con un poco de griego, con un porcentaje importante. Pero yo no me olvido de las cosas, de esas, de las malas, y la verdad es que lo disfruté mucho. Más allá de eso, para mí siempre fue un lugar de espacio familiar, porque mi papá era muy fanático, la familia eran todos muy fanáticos, entonces era el tema de conversación, era el tema de diálogo con mis hermanos cuando íbamos a la cancha, que muchos años fuimos juntos. Por supuesto, cuando nació mi hijo, obviamente no tuvo ninguna otra opción, como bien dijeron en el relato de la final que ganamos el otro en noviembre. Esta es una pasión que se transmite de abuelos a padres a hijos, y es absolutamente así. Yo viví todo eso, o sea, para mí está vinculado con emociones muy infantiles, además, que no he abandonado, no tengo la menor idea de hacerlo. Y desde ese punto de vista lo vivo con esa enorme pasión. Y además te digo, por ejemplo, mi papá, que era una persona muy ocupada, el único espacio en el cual tenía siempre tiempo era o para ver un partido de fútbol o para hablar de fútbol. O sea, si por ahí por otros temas, la persona vivía con un estrés absoluto, y o sea, las cosas no se manejaban como se manejan ahora, en cuanto a cuidado, digamos, y sin embargo para el fútbol siempre había tiempo. ¿Llegaste a ir a la cancha cuando Sí, bueno, él me llevó a ver la final a Uruguay. ¿Vos viste el golazo del Sancho Carpio? Era un nenito, pero me acuerdo perfectamente cómo lo llevaba. Pero eso es una experiencia. Bueno, por eso en una versión bastante menor fue muy importante que pudiéramos ir con Martín a ver el partido de Paraguay, porque es como que no es la misma categoría de evento. Una cosa es la final del mundo y otra cosa es una final regional, pero para nosotros para los dos era importante cerrar ese capítulo. Igual a Martín, por la edad que tiene, le tocaron. O sea, se dio vuelta, las cosas de 15 años se dieron vuelta, el club se organizó, es otra historia, no tiene nada que ver con el club quebrado, fundido, descendido. La verdad es que en este momento estamos atravesando un momento muy bueno en términos institucionales. Vos sabés que, viste que te dije otro día, quizás podemos hablar de historias de padres, no sé, bueno, pero historias de padres y fútbol. Vos sabés que a mí me hubiese gustado ver un partido de fútbol con mi viejo. Vos sabés que yo me hice hincha Independiente por mi viejo, que era hincha de San Lorenzo. Y yo era hincha de River. Pero en una Semana Santa de 1965, mi viejo escuchaba por la radio la final de Independiente Peñarol por el 65.
Y yo ahí, bueno, mi viejo hinchaba por Independiente, supongo que Porque en esa época, bueno, es algo que cambió en la sociedad argentina, que es interesante. En los primeros años, en esas primeras copas internacionales de los años 60, 70, que ganábamos mucho. que ustedes se las ganaban todas, sí, ustedes, sí, por supuesto. Ahora llevan 23 años sin ganar un campeonato. Sí, No, de no eso podemos no hablar. Ah, no, pero, qué sé yo, me hacen números, sacamos números. Pero vos sabés que era muy común que el país apoyara al equipo. Claro. Esto de los anticuerpos empieza a suceder después. Cuando varios equipos empiezan a ganar, salvo los equipos más chicos, cuando Vélez salió campeón del mundo, por ejemplo, todo el mundo lo apoyaba. Y otra cosa que si querés, para mezclar fútbol con política, que yo fui a la cancha con visitantes 20 y pico de años de mi vida. Yo he ido a la cancha de Independiente, a ver Racing Independiente, y acá estoy, y no volví ni fracturado ni asesinado. He ido a la cancha de Boca, a ver Racing Boca.